La verdadera democracia. Extracto del Boletín Especial de la FIGU número 67, mayo de 2012. Pregunta de un lector, estimada Elizabeth, durante un contacto en 2011, impreso en Semjaseblog 25, Billy le dijo a Taa que sería bueno que Taa dijera algo sobre la democracia. Por favor, ¿podrías preguntarle a Billy si podría hablar con Taa sobre esto en algún momento o si podría dar una explicación detallada? Seguramente esto sería de interés general porque sería una enseñanza valiosa y una pauta para la realización de una verdadera democracia entre la gente, por la que nosotros, los seres humanos de la Tierra, podríamos esforzarnos por conseguir. Achim Wolf, Alemania. Respuesta: de acuerdo con la conversación con Taa el sábado 7 de abril de 2012, la siguiente conversación tuvo lugar con respecto a una democracia verdadera y directa, como se da igualmente entre los pueblos de los Plejaren, por lo que tal democracia no existe en este marco entre los pueblos y estados de la Tierra y no existirá durante mucho tiempo. Sin embargo, la totalidad de lo dialogado y las explicaciones dadas no deben ni pueden ser utilizadas en modo alguno en ningún estado terrestre para provocar maquinaciones revolucionarias y subversivas contra gobiernos, parlamentos y partidos, etc. Todo lo que se ha explicado se limita a exponer la forma Plejaren de democracia y la voluntad de los pueblos Plejaren al respecto, por lo que no debe inferirse que todo lo expuesto esté destinado a acciones y maquinaciones revolucionarias y a fines subversivos en relación con los gobiernos terrenales y que se pretenda servir de guía a tal efecto. Sí, según antiguas predicciones, que también se remontan a Manuel, véase, Talmud Manuel, capítulo 25, la profecía, página 193, versículo 10. Se dice que los pueblos se sublevarán contra sus gobiernos o autoridades, como viene sucediendo desde hace años, especialmente en el mundo árabe, por ejemplo Túnez, Libia, Egipto, Yemen y Siria, etc. Entonces las nuevas formas de gobierno y regímenes militares etcétera que surgen de estos levantamientos populares no tienen nada que ver con una democracia verdadera y directa o ni siquiera con una democracia parcial, por lo que tampoco se pueden hacer comparaciones con la democracia efectiva de los Plejaren en este sentido. Lo cierto es que todos estos países pasan de una forma de gobierno tiránico, despótico y dictatorial a otro, que tampoco tiene nada que ver con una democracia verdadera y directa y, por tanto, son tan tiránicos, despóticos y dictatoriales como los anteriores. Billy. Extracto del 538º informe de contacto oficial del sábado 7 de abril de 2012. Billy. Pero algo más, Achim Wolf escribió y preguntó si en algún momento tú podrías decir algo sobre lo que realmente se entiende por una democracia real. Lo pregunta porque hablamos de este tema durante una reunión de contacto. También me mencionaste en privado que hablarías de ello con más detalle, pero esto ha quedado en el olvido. Sin embargo, ahora me interesaría escuchar lo que tú mismo tienes que decir al respecto. Achim escribió lo siguiente. Véase la carta al editor más arriba. En realidad no había pensado en ello, pero me gustaría cumplir mi promesa, aunque debo dejar claro que todo ello corresponde únicamente a nuestra concepción Plejaren de la democracia y no tiene nada que ver con la concepción que prevalece entre los pueblos terrestres al respecto. Tampoco es mi intención insinuar que seas políticamente activo y quieras conseguir algo con respecto a mis declaraciones en Suiza. Sin embargo, si se levantara tal sospecha, equivaldría a una mentira y una calumnia. Y lo que voy a explicar a este respecto no debe interpretarse nunca de manera que conduzca a maquinaciones subversivas políticas y gubernamentales en la Tierra. Mis explicaciones solo reflejarán puramente lo que se da en relación con nuestra democracia planetaria estatal y cómo se maneja. También debo decir que debo limitar mis explicaciones a una sola conversación, porque todo es demasiado extenso, así que tendría que hablar de ello varias veces y explicarlo todo. Pero eso probablemente iría demasiado lejos, por eso tengo que explicarlo todo tan brevemente y, sin embargo, con suficiente detalle para dar una imagen clara, dada la naturaleza extensa de la democracia y cómo la entendemos y manejamos. Billy, es bueno mencionar que de esto no deben surgir medidas subversivas motivadas política y estatalmente, porque debe entenderse que tus explicaciones solo reflejan lo que se considera y se admite como democracia entre ustedes. Todo esto no debería ni debe ser una guía para la subversión política en ningún estado de la Tierra. También pienso, al menos según lo que sé de su manejo de la democracia Plejaren, que su comprensión de la democracia difícilmente puede hacerse realidad en ningún estado de la Tierra en la actualidad y en un futuro próximo. Así que también me opongo a que se me acuse de ser políticamente activo y de intentar de alguna manera hacer propaganda de algo en forma de democracia, tal y como tú lo explicarás. Ese es el sentido de mis palabras. Mis explicaciones sirven únicamente para aclarar la comprensión de la democracia y el estado de la democracia en lo que se refiere a nosotros, los Plejaren.
Sí, con respecto a una verdadera democracia, deben surgir convulsiones y cambios significativos para mejor, entonces esto requiere cambios profundamente motivados, dispuestos y absolutamente pacíficos y lentos y convenientes para el pueblo en su conjunto. Nunca debe haber rebelión, ni yego ilógico, ni coacción, ni por parte del pueblo, ni de ningún grupo, ni de los gobernantes y partidos, etc., ni de las fuerzas militares y de seguridad, etc. Billy, por lo tanto, todo debe corresponder a una voluntad general absolutamente pacífica del pueblo y no debe conducir a la violencia ni a la coacción y, por supuesto, sobre todo, a no cometer actos de terrorismo. La democracia exige que todo se gestione, se transforme y se lleve a cabo de manera homogénea y pacífica desde todos los lados, es decir, por parte de los gobernantes, los partidos y el pueblo, y que no se produzcan actos de yegwalt, coacción o represalias desde ningún lado. Por lo tanto, una verdadera democracia debe construirse desde sus cimientos sin violencia ni coacciones, etc., para que no se produzcan actos de yegwalt, coacciones o represalias por parte de ningún bando en modo alguno. Y para explicar lo que nosotros los Pleyaren entendemos por democracia, me gustaría decir lo siguiente: hace unos 52.000 años, nosotros los Pleyaren introdujimos la verdadera democracia entre todos los pueblos y con ello también una paz duradera y una amplia libertad, lo que se consiguió prohibiendo todas las formas de gobierno no democráticas y sus comportamientos, lo que también condujo a la paz definitiva entre todos los pueblos, de modo que nosotros los Pleyaren hemos vivido en verdadera paz y libertad desde entonces. Los propios pueblos quieren paz y libertad, pero no guerras, ni despotismos, ni dictaduras. En todo caso, las guerras, el despotismo, la dictadura y la tiranía de todo tipo siempre provienen de los gobernantes, los partidos, los parlamentos, los servicios militares y secretos, etc. Así como de los gobernantes y sus partidarios y seguidores, pero nunca de los propios pueblos, porque ellos están fundamentalmente en contra de las guerras, la discordia y la falta de libertad, etc. Todo ello partiendo de la constatación de que las formas de gobierno basadas en parlamentos y partidos o en el despotismo, la dictadura o las repúblicas, etc., se oponen a toda verdadera democracia y son una traición a los pueblos, porque se les engaña con promesas insostenibles, propaganda y mentiras, etc. Así pues, nuestros antepasados partieron de la base, que se ha conservado hasta nuestros días y confirma nuestra verdadera forma de democracia, de que los pueblos, cuando tienen que decidir por sí mismos bajo su propia responsabilidad, aportan su opinión verdadera y no influenciada. En contraste con esto, si no hay líderes populares elegidos por el pueblo, sino alguna forma de gobierno y partidos que pueden influir en las elecciones a través de la propaganda, etc., así como de la compra y falsificación de votos o mediante yegwalt y la coacción, no se puede tomar una decisión personal y libre. Si se somete alguna cosa a votación y los votantes votan sí o no, esto no suele corresponder a su propia opinión y voto, sino a una opinión y voto que han sido influidos y forzados por la propaganda, yegwalt o la compra. Sin embargo, esto significa que la verdadera democracia y la comprensión de la misma se ven ahogadas en su propia esencia, porque a los votantes solo se les permite votar a favor o en contra de algo sin poder expresar su propia opinión de forma responsable, abierta y ponderada. Como resultado, todos los demás votantes no pueden interesarse personalmente por las opiniones de los ciudadanos individuales, lo que, por el contrario, debe ocurrir públicamente en una verdadera democracia. Sin embargo, si solo se hace propaganda y no se lleva a cabo un debate abierto sobre el asunto, lo que significa que no se escucha a todos los ciudadanos que tienen algo que decir al respecto, entonces esto es dictatorial de cualquier manera, determinado por los gobernantes, los parlamentos y los partidos. De este modo, al pueblo solo se le permite participar en unas elecciones con un voto afirmativo o negativo, sin posibilidad de una expresión personal y directa de su opinión, por lo que el voto no puede justificarse. En una verdadera democracia, sin embargo, cada persona llamada a votar debe poder expresar libremente su opinión a favor o en contra y dejar claro cuál es su punto de vista, su opinión y su deseo, así como la razón por la que acepta o rechaza al candidato que se presenta a las elecciones. Todas las formas de gobierno sin representación real del pueblo, elegidas exclusivamente por el pueblo en su conjunto, dan lugar a que se sometan a votación asuntos predeterminados únicamente por las fuerzas del gobierno y los partidos, independientemente de lo que se vaya a votar. El ciudadano individual de cualquier nación no tiene nada que decir al respecto, lo que equivale nada más y nada menos que a un sistema tiránico y dictatorial bajo la apariencia de una supuesta democracia. Así que, en cualquier caso, el gran problema es siempre una forma de gobierno de este tipo y todo su instrumento que impide la verdadera democracia.
Sin embargo, tales formas de gobierno conducen a conflictos más o menos graves en todos los pueblos y clases de personas y, por supuesto, también en los partidos, parlamentos, círculos gubernamentales y entre los propios individuos. Esto demuestra que los métodos de votación y tales referendos carecen de valor y conducen siempre al fracaso de la verdadera democracia. Tal política oculta con éxito todos los intentos de una solución real a todos los problemas y el hecho de que cualquier forma de instrumento de gobierno es completamente errónea y debe ser sustituida por el verdadero liderazgo popular y la democracia. Si hay instrumentos de gobierno y no verdadera democracia y liderazgo popular elegido únicamente por el pueblo, entonces los gobiernos provocarán constante e inexorablemente conflictos, porque solo está representada aquella parte de la sociedad que siempre está en línea con los partidos, clases, sectas, gobernantes y gobernados y vota a su favor en unas elecciones. Las formas de gobierno de todo tipo, sean medianamente buenas o malas, nunca representan al pueblo y no actúan ni hablan en su nombre, sino que sus acciones y su discurso se basan únicamente en sus propios planes y deseos, etc. Nosotros los Pleyaren hemos reconocido fundamentalmente que nunca puede haber una representación de los pueblos a través de cualquier forma de gobierno, sino solo a través de los representantes del pueblo determinados por los pueblos. Esta comprensión fue utilizada por nuestros antepasados para construir una verdadera democracia que abarque a todos los pueblos. Solo la representación del pueblo para el pueblo es democrática, mientras que la representación gubernamental equivale a un fraude. Y solo porque nuestros antepasados reconocieron este hecho pudo nacer el instrumento de la democracia y resolverse todos los problemas que habían conducido constantemente a la insatisfacción de los pueblos, así como a la no paz, a la falta de libertad y a menudo también a levantamientos, revoluciones y guerras, así como a inmensas destrucciones. De este modo, en nuestros mundos se crearon y se hicieron realidad las democracias populares globales, a través de las cuales se puso fin a todas las formas despóticas y dictatoriales de gobierno y a los gobernantes, etc., y, en general, se concedió todo el poder a los pueblos y se puso en práctica a través de líderes populares elegidos. Y esto ha demostrado su eficacia durante más de 52.000 años desde el punto de vista de la humanidad de la Tierra, como resultado de lo cual nunca más ha habido levantamientos, revoluciones, insatisfacción entre los pueblos o guerras a pequeña o gran escala. De esta manera, nuestros lejanos antepasados encontraron la solución final a todos los problemas políticos en todos nuestros mundos y mostraron a todos los pueblos el camino para encontrar su salida del camino de los gobernantes y gobernadores dictatoriales y entrar en una verdadera democracia que se basa únicamente en el poder integral del pueblo, sin representantes ni suplentes. Una verdadera democracia debe surgir de una forma realizable, sistemática y directa de pura decisión popular y liderazgo popular electo y distanciarse de todas las formas de gobierno que sean completamente antidemocráticas o solo parcialmente democráticas. La verdadera democracia es un problema humano que no solo debe aplicarse a la política, sino también a todo el círculo familiar, de amigos y conocidos, así como a toda comunidad, independientemente de su naturaleza. Sin embargo, desde que existe la humanidad, siempre ha habido problemas importantes y muy graves a este respecto, sobre todo porque el concepto de democracia ha sido objeto de un juicio totalmente erróneo y de una comprensión poco veraz entre la gente. En consecuencia, cualquier humanidad que aún no haya abrazado la verdadera democracia se enfrenta a problemas constantes y a múltiples riesgos en relación con una forma de convivencia correcta, pacífica, libre y armoniosa que no pueden superarse. La incomprensión de todos los seres humanos y pueblos con respecto a la verdadera democracia produce las más graves consecuencias que generalmente provocan rencillas y contiendas entre los individuos, así como guerras y terror entre los pueblos y los estados. Esto hace imposible cualquier tipo de democracia real, sobre todo porque las religiones también están implicadas con sus creencias que dan lugar al odio hacia las personas de otras creencias y, por tanto, al terrorismo. Y esto no solo se transmite a las familias, amistades y conocidos, sino también a las pequeñas y grandes comunidades y naciones, lo que básicamente ahoga cualquier democracia antes incluso de que pueda producir una semilla o permitir que florezca. Todos los sistemas de familia, amistad, comunidad y política no pueden producir una verdadera democracia si todo se basa en la dominación y el poder. Si hay dominación, poder y jerarquía en la familia, en un círculo de amigos y conocidos, en una comunidad, en una nación, en un estado y sus organizaciones, etc., entonces es imposible una democracia completa y verdadera. Si la dominación, el poder y la jerarquía prevalecen, entonces una democracia completa y verdadera es absolutamente imposible. Es indiferente que el dominio, la jerarquía o el poder se ejerzan pacíficamente o empleando Gewalt, del mismo modo que es completamente irrelevante que estas formas de poder sean ejercidas por cabezas de familia, líderes comunitarios, superiores, autoridades estatales, religiones, sectas, individuos o partidos, etc.
El resultado es siempre el mismo, es decir, que siempre triunfan los que ejercen la dominación y, por tanto, el poder de la jerarquía. Y el hecho de que este instrumento de poder pueda imponerse significa que todos los que están subordinados al poder y sometidos a él sufren una derrota. Sin embargo, de este modo, la democracia también sufre una derrota, porque básicamente se destruye antes de que pueda formarse ni un ápice. Si una familia, una amistad, un círculo de conocidos, un pueblo o un estado están dirigidos o gobernados por la norma, la jerarquía y el poder, siempre se aplica la ley del más fuerte, del que manda y del poderoso, lo que en realidad corresponde a una dictadura. Esto también se aplica si existe un sistema de partidos políticos en el que a los miembros del partido se les dice lo que tienen que votar a favor o en contra, porque esto tampoco se corresponde con la democracia, sino con una dictadura de partido. Si una lucha política se lleva a cabo de forma partidista, entonces los ganadores son los que hacen las mejores promesas pero son incapaces de cumplirlas, lo que significa que todo puede no ser más que mentiras y engaños. Esa lucha partidista suele llevarse a cabo bajo el disfraz de la democracia, que en realidad es una infame mentira e intriga, porque se trata de las maquinaciones dictatoriales de una dictadura de partido. Y si en el Estado no existe ni prevalece una verdadera y auténtica democracia, esta regla también aplica en la familia, en cada comunidad y en cada círculo de amigos y conocidos. Esto significa, sin embargo, que los individuos no son democráticamente libres y no pueden decidir según sus propios puntos de vista y opiniones cuando hay que decidir algo, sino que están predeterminados por el instrumento de poder en cuanto a cómo y por qué deben decidir y cómo deben actuar. Por lo tanto, se les exige que se comporten de acuerdo con lo que se les ha asignado y que alcen la voz y se comporten de la manera que les impone como deber el reglamento. Sin embargo, esto no es ni más ni menos que una dictadura, que degenera muy rápidamente en medidas despóticas para quienes no acatan lo que se les dice. Este es el caso en la familia, entre amigos y conocidos, en las comunidades, entre los pueblos y los estados, lo que inevitablemente conduce a conflictos, por lo que también hay que señalar que todo el asunto está fundamentalmente controlado y provocado por todos los gobernantes y poderosos, precisamente por quienes dirigen las familias, los amigos y conocidos o las comunidades, y por aquellos que representan a los partidos, las clases, los pueblos y los estados. Los gobernantes, los poderosos y los jerárquicos de todos lados tienen el poder en sus manos, de modo que pueden dominar a la mayoría de sus subordinados y súbditos, mientras que las minorías que se oponen a su poder, gobierno, planes y maquinaciones son reprimidas y tienen que ceder. De este modo, se practica alguna forma de despotismo o dictadura entre familias, amigos y conocidos, en comunidades y entre pueblos y estados, pero no se cultiva ninguna democracia verdadera y genuina. Allí donde los partidos, los superiores, los jefes de familia o los dirigentes, etc., tienen el poder de gobernar, de determinar y el poder jerárquico y, por tanto, la palabra, nunca podrá hablarse de democracia, ni siquiera con la mejor voluntad del mundo. En el mejor de los casos, tal vez podamos hablar de una democracia parcial en la que los miembros de la familia, los amigos, los conocidos y los miembros de una comunidad o del pueblo tienen voz y voto en determinados asuntos, pero en general quedan excluidos de las decisiones más importantes. En esas democracias parciales, los gobernantes, los poderosos, los jerárquicos y los que están en el poder se reservan el derecho dictatorial de excluir a las tropas de cualquier poder de decisión y de negociar y decidir sobre ciertos asuntos bajo su propia autoridad. No es raro que las clases dirigentes, poderosas y jerárquicas se sientan arrogantes y crean erróneamente que sus tropas son demasiado estúpidas e incomprensivas o que hay que tomar una decisión rápida por falta de tiempo, etc., lo que no permite recabar primero la opinión de las tropas. Y esta flagrante arrogancia ha prevalecido generalmente desde tiempos inmemoriales en todos los gobernantes, los poderosos, los jerárquicos y los que están en el poder, que no tienen la menor idea de la verdadera y genuina democracia y que consideran a todos los que presiden como desfavorecidos de conciencia. De este modo ellos consideran que piensan y actúan correctamente y creen erróneamente que sus falsas percepciones y pensamientos, así como su comportamiento dictatorial, son democráticos. En realidad, sin embargo, bajo este manto de falsa democracia reina una dictadura en toda regla. Esta es la realidad de todos esos sistemas gobernantes, jerárquicos y de poder en familias, círculos de amigos y conocidos, comunidades, organizaciones, clases sociales, pueblos, estados y política. Básicamente, son sistemas puramente despóticos o dictatoriales que ridiculizan a la verdadera democracia disfrazándose de ella. En una verdadera democracia, solo el pueblo en su conjunto tiene derecho a nombrar a personas apropiadas y competentes que, como líderes del pueblo, representen única y exclusivamente la voluntad del pueblo.
Tales representantes del pueblo no son gobernantes autónomos, dirigentes y poderosos, sino solo ejecutores de los deseos y la voluntad del pueblo, que es el único que determina todo y cualquier cosa que haya de hacerse y cómo ha de configurarse y manejarse algo. En una verdadera democracia no deben tolerarse los gobernantes autodeterminantes, los poderosos y otros funcionarios autodeterminantes, que necesariamente tienen que llevar a cabo todos los asuntos oficiales y solo tienen que cumplir con su deber de acuerdo con la ley y el orden, ni tampoco los partidos, otras organizaciones, senados, parlamentos y similares, porque no representan la voluntad del pueblo, sino solo la suya propia, que protegen mediante una legislación intencionada. Ya solo esto significa que los que están en el poder, porque esto les concierne, pueden ampararse a sí mismos mediante las leyes correspondientes y situarse impunemente por encima de la voluntad y de las personas del pueblo. Solo por esta razón, los gobiernos parlamentarios de cualquier tipo son erróneos y engañosos, porque contradicen el verdadero significado de la democracia libre y global, que consiste en que solo el pueblo tiene derecho a decidir y determinar globalmente en todos los asuntos. Un parlamento, si ha de ser plenamente democrático, solo puede aplicar la voluntad fija del pueblo, sin que se le permita tomar sus propias decisiones y añadir o cambiar ingredientes de ninguna forma. Si el pueblo ha de tomar alguna decisión, ésta debe programarse oportunamente de acuerdo con la democracia, para que toda la población pueda estar plenamente informada de todo el proceso, tanto en lo positivo como lo negativo. Y esto debe hacerse sin permitir que la propaganda y la publicidad partidista o parlamentaria influyan en las decisiones de los ciudadanos individuales, de modo que cada cual decida a favor o en contra de algo según su propio criterio, de acuerdo con su propia razón, su propia racionalidad y su propia responsabilidad. Solo en situaciones de crisis y emergencia absolutas debe permitirse a los únicos representantes del pueblo elegidos por el pueblo actuar de forma autodeterminada, pero solo junto con un comité de expertos formado por 7 personas elegidas previamente por el pueblo, que deberá determinarse y nombrarse para todos los casos junto con el nombramiento de 7 miembros en representación del pueblo con el fin de estar presente y asesorar en situaciones de crisis y emergencia. Pero esto no existe tanto en un parlamento como con los gobernantes autodeterminantes, los partidos, los senados y otras organizaciones gubernamentales, por lo que todo se gestiona de forma antidemocrática y el pueblo es engañado y excluido de muchas decisiones. Una verdadera democracia significa que el poder reside únicamente en el pueblo y le pertenece solo a él, lo que significa que a los partidos, gobernantes, poderosos, jerarcas y otras organizaciones de gobierno no se les permite tomar decisiones independientes sobre ningún asunto ni siquiera propagar sus ideas. Si algún asunto, hecho, etc. debe ser decidido por el pueblo, entonces solo se le debe informar de los hechos reales y de los aspectos positivos y negativos del asunto en cuestión, tras lo cual cada persona del pueblo debe decidir negativa o positivamente según su propio criterio, de acuerdo con su propio entendimiento y razón, sin ninguna influencia propagandística externa. Cualquier otra forma, como la existencia de un partido, un senado, un gobierno o un parlamento, etc., significa que las decisiones son tomadas y aplicadas en última instancia por ellos, en ausencia del pueblo, que por tanto no tiene influencia directa en nada. Sin embargo, una verdadera democracia tiene un aspecto diferente, porque tal democracia solo puede existir a través de la participación y determinación directas del pueblo, pero no a través de gobernantes, dirigentes, poderes del Estado, partidos, parlamentos, senados y otras organizaciones que actúan de la misma manera. Todas estas formas corresponden nada más y nada menos que a aparatos solapados de poder y maquinaciones antidemocráticas, legalizadas por estas mismas formas de gobierno, a través de las cuales se pueden tomar decisiones y acciones excluyendo al pueblo y al margen de su voluntad y capacidad, y sin que los gobernantes responsables tengan que rendir cuentas. En consecuencia, también pueden provocar guerras o determinar la pena de muerte, etc., así como otras innumerables fechorías, sin que el pueblo pueda votar ni hacer nada al respecto. Pero esto corresponde a un despotismo dictatorial que se ejerce con una yegua alta y restricta y a menudo despótica, muy alejada de cualquier democracia real. Así que al pueblo no le queda más remedio que refunfuñar y aceptarlo todo si no quiere ser castigado de alguna manera por los secuaces de quienes detentan el poder. Y si existe una democracia parcial en la que el pueblo tiene voz y voto en determinados asuntos, a menudo sin importancia, por ejemplo, mediante ronda de votaciones, se trata nada más y nada menos que de una falsa democracia externa que finge ser una verdadera democracia. En tal caso, el pueblo no tiene más remedio que someterse y poner buena cara al falso comportamiento democrático. Los déspotas y dictadores por regla general se elevan a sí mismos a la posición de poder sin restricciones sobre el pueblo, mientras que donde hay un parlamento, etc., lo nombra un partido o coalición de partidos, o un electorado influido por ellos. También pueden intervenir otros métodos, pero el efecto final es el mismo, a saber,
que el nombramiento de un parlamento, etc., crea una forma de gobierno no democrática o parcialmente democrática que nunca es compatible con la verdadera democracia. Por lo tanto, el pueblo no puede decidir a favor o en contra según su propio juicio, razón y racionalidad, porque está influido y dividido por la propaganda y la publicidad de los partidos y del parlamento, etc. El resultado es que no es el pueblo quien decide a favor o en contra. Esto significa que no es el ciudadano individual del pueblo el que vota a favor o en contra de una causa según su propio criterio y voluntad, ni según su propia decisión, sino que se limita a alzar la voz según la voluntad de los partidos y del parlamento, etc., y a actuar en consecuencia. Esto significa que no es el pueblo el que decide sobre los asuntos, sobre su bienestar y su adversidad y sobre su destino, sino solo una o unas pocas personas a las que se les da el instrumento de poder para gobernar, pero que fundamentalmente solo tienen que ejercer la voluntad del pueblo y representarlo en su totalidad. Esto significa, sin embargo, que los partidos y los gobernantes no están cerca del pueblo, sino que solo representan sus propios intereses y los imponen con el poder, con yegua alta y con la coacción. Como consecuencia del hecho de que no existe ninguna conexión organizativa entre los partidos, los gobernantes, los dirigentes del Estado, los déspotas, los dictadores, los regímenes con el pueblo, no puede surgir ninguna democracia y los gobernantes no pueden representar al pueblo. Sin embargo, una verdadera democracia requiere exactamente lo contrario, es decir, que los líderes del pueblo, y tales líderes solo pueden y tendrán que ser nombrados o elegidos por el pueblo, aparezcan como representantes de la voluntad pura del pueblo y estén en contacto directo con el pueblo. Esto es lo que requiere una verdadera democracia, pero no que el pueblo esté aislado de sus representantes o líderes, como ocurre con todas las formas de gobierno no democráticas, en las que el pueblo tiene poca o ninguna voz en los asuntos del Estado y del pueblo en todos los aspectos. Una forma de gobierno no democrática significa, por tanto, que el pueblo está completamente aislado de los asuntos de gobierno o, en el caso de las democracias parciales, parcialmente aislado del derecho a decidir, por lo que a los gobernantes se les concede una inmunidad que les da carta blanca absoluta o parcial en todo y cualquier cosa que hagan. Sin embargo, se trata de derechos antidemocráticos que solo se conceden a quienes ostentan el poder, pero no a los individuos ni al pueblo en sí. De este modo, las formas no democráticas de gobierno son un instrumento para la explotación del pueblo y la apropiación del poder popular, por el que se prohíbe al pueblo todo derecho a defenderse bajo amenaza de castigo. El hecho es que cuando las resoluciones parlamentarias y de los partidos o las maquinaciones de otros órganos de poder dan lugar a los correspondientes reglamentos y elecciones, etc., a través de los cuales surge una forma de gobierno, como un parlamento o cualquier otra forma de gobierno, en lugar de una representación democrática del pueblo determinada por el pueblo, entonces lo que surge no es una verdadera representación del pueblo y de la voluntad del pueblo, sino un principio de gobierno no democrático sobre el pueblo. De este modo, el parlamento, los partidos u otros órganos de poder son los verdaderos gobernantes sobre el pueblo y solo representan sus propios principios y lo que desean. De este modo, se representan a sí mismos y no al pueblo, por lo que son el ejecutivo autodesignado o el yegua alta ejecutivo en el Estado. Esto se aplica a los partidos, al parlamento, a todos los dirigentes, a los poderosos del Estado, a los déspotas y dictadores, etc. de cualquier forma, porque todos ellos no representan al pueblo, sino solo a sí mismos y a sus propios intereses. Si son partidos y parlamentos, etc., entonces suelen formar coaliciones, asociaciones con el fin de realizar intereses y ciele común. Esto crea un poder de unidad del que el pueblo queda excluido, de modo que en un sistema así se convierte en víctima de los gobernantes, que solo empuñan el cetro y gobiernan de forma antidemocrática, parlamentaria, partidista, dictatorial, etc., por lo que la voluntad real del pueblo queda excluida y no es consultada ni siquiera o solo parcialmente. Si esto ocurre, entonces el pueblo es explotado y engañado, independientemente de la forma de gobierno utilizada. Esto solo puede evitarlo una verdadera democracia, porque solo ésta se basa en la voluntad pura del pueblo y es lo suficientemente estable como para traer la paz y la libertad reales para el individuo y para todos los pueblos en su conjunto. Así pues, una verdadera democracia también determina que la paz pueda prevalecer, pero que ninguna guerra pueda surgir del odio, la venganza, la represalia, la manía religiosa, el racismo o la codicia, etc. Sin embargo, todas las formas de gobierno que no exhiben una verdadera forma de democracia son sistemas de descontento y división, así como de embrutecimiento del pueblo, en los que éste es persuadido y engañado mediante mentiras propagandísticas y calumnias, por lo que también es posible comprar o falsificar votos en las elecciones. También hay que tener en cuenta que, por regla general,
Solo aquellas personas que tienen suficientes recursos financieros para llevar a cabo y ganar campañas electorales a gran escala pueden ejercer su poder y ser elegidos, mientras que las personas que son débiles financieramente o en términos de la forma en que se expresan no tienen ninguna posibilidad de obtener un cargo en el gobierno. Billy, gracias. En realidad, me gustaría decir algo sobre esto y también preguntar algo. Claro que sí. Billy, que yo sepa, la UE o Unión Europea no tiene ningún rasgo democrático, ¿verdad? La Unión Europea es una organización hostil a la economía y al pueblo y solo está dirigida por los poderosos o gobernantes de los Estados miembros. No es ni más ni menos que una dictadura moderna que oprime al pueblo y a sus derechos sin leyes, reglamentos y directivas democráticas, etc. Billy, también lo veo de esa manera, como muchos otros. Si nos fijamos en las formas de gobierno actuales, al menos en aquellos estados donde ya no gobiernan dictaduras, muchas cosas han mejorado con respecto a lo que era antes, cuando los pueblos y las naciones seguían siendo tratados como ganado inferior, pisoteados, esclavizados, explotados y maltratados por dirigentes, poderosos estatales, reyes, gobernadores, conquistadores, reyes y emperadores, así como por déspotas y dictadores, etc. Aunque en todas las épocas han aparecido personas librepensadoras, como grandes pensadores, escritores, sabios, profetas, bienhechores y filósofos, etc., que idearon y exigieron formas democráticas, fueron reprimidos a gritos, encarcelados, torturados, asesinados y silenciados por quienes detentaban el poder. Así, en la era anterior y bastante indigna de los pisoteados derechos humanos, los deseos y anhelos ancestrales del pueblo por la libertad real, por la paz, la armonía y por los derechos democráticos del pueblo y el liderazgo democrático del pueblo fueron cortados de raíz con una yegua perversa. Y esto fue así a pesar de que el pueblo esperó repetidamente humanidad de sus malvados y brutales gobernantes que despreciaban la vida humana, pero esto era un esfuerzo inútil, ya que tales deseos eran generalmente no solo rechazados, sino castigados con la tortura y la muerte. Pero el tiempo pasó, al igual que la voluntad de los pueblos de libertad, paz y justicia, etc. De modo que con el tiempo los pueblos se alzaron contra sus déspotas, dictadores y otros gobernantes y dirigentes y lucharon denodadamente por conseguir todo lo que esperaban y deseaban. Esto dio lugar a formaciones estatales como las repúblicas, etc., pero ni siquiera éstas eran realmente plenamente democráticas, sino solo parcialmente democráticas, lo que ha sobrevivido hasta nuestros días y, por tanto, aún pueden desarrollarse hasta convertirse en una democracia plena. La verdad es que los sistemas de gobierno actuales, aún no plenamente democratizados, significan que, en relación con las masas populares, solo unos pocos poderosos gobiernan a los respectivos pueblos a título representativo, en lugar de los propios pueblos. Y si me fijo en la democracia directa pleyaren, en la que solo deciden sus pueblos y no los gobernantes, entonces puede decirse que, en el mejor de los casos, solo hay democracias parciales en la tierra, pero no democracias directas. Esto significa, sin embargo, que los pueblos con democracias parciales no tienen pleno control sobre todos los asuntos, sino que los parlamentos, los senados y los gobernantes y sus partidos pueden decidir y actuar bajo su propia autoridad en ciertos aspectos, lo que contradice una democracia directa, como tú mismo has explicado y como es el caso de ustedes los pleyaren. Por lo tanto, cualquier forma de democracia parcial es inadecuada y puede seguir desarrollándose, porque es tan anticuada y pasada de moda como las viejas formas despóticas, dictatoriales y otras formas de dominio y gobierno dirigidas contra el pueblo. Solo cuando el poder pertenece enteramente al pueblo podemos hablar de una democracia directa y plena. Y si tengo en cuenta todo lo que has explicado correctamente y lo que tu padre Sfat ya me ha contado, entonces las viejas formas de gobierno despóticas, tiránicas y dictatoriales siguen existiendo en ciertos estados semidemocráticos, al menos en aquellos en los que las diversas relaciones en los asuntos a decidir, gestionar y actuar no están determinadas únicamente por el poder del pueblo, sino en parte por quienes ostentan el poder. Así es. Billy, con respecto a lo que he dicho, hay que aclarar una vez más que solo me refiero a tu forma de entender la democracia y a lo que has explicado y a lo que ya ha dicho Sfat. Pero también se refiere a lo que ocurrió en la Tierra en el pasado y a lo que ocurre en la actualidad. Por mi lado, no quiero inmiscuirme en política de ninguna manera, ni siquiera en mi país natal, Suiza, sino que mis palabras pretenden ser, ni más ni menos, que una explicación de lo que ustedes, los pleyaren, entienden por democracia y cómo la manejan, de acuerdo con tus declaraciones anteriores y las de tu padre. No obstante, mi charla también está basada, como ya he explicado, con lo que ocurrió en la Tierra en el pasado y con lo que existe en la actualidad. Eso es claro y preciso, y si a pesar de todo alguien todavía tiene la audacia de acusarte de pensamientos políticos o subversivos y discursos de odio, etc. con respecto a lo que se ha dicho,
Entonces lo hace por pura malicia, de manera mentirosa y difamatoria contra tu persona, contra tus pensamientos y tu actitud. Billy, una buena palabra, porque nada está más lejos de mí que ser política o subversivamente activo, ni en mi país de origen, Suiza, ni en ningún lugar del extranjero. Además, la charla sobre todo el asunto surgió porque Aukenwolf estaba interesado en ello y también yo quería saber algo más sobre tu democracia Pleyaren.